precisa en política, entretenimiento y cultura, así como entrevistas. Ideas Claras es el espacio de análisis sobre lo que sucede a nuestro alrededor, desde tu colonia hasta el país más lejano. Aterrizamos los temas a nuestra vida cotidiana. Todo terminará repercutiendo en nuestras vidas, así que mejor sentémonos, platiquemos sobre lo que viene y construyamos ese espacio en el que todos soñamos vivir. Bienvenido a Ideas Claras con Amin Anchondo. Ideas Claras. Muy buenos días, tengan todos ustedes, muchísimas gracias por estar sintonizando el 102.5 de FM. Yo soy Amin Anchondo y como cada jueves tenemos una reunión en punto de las 9 de la mañana. 9 en punto y la verdad es que me da muchísimo gusto que elijan el estar conmigo esta hora con toda la variedad de personajes que hay, con toda la variedad de comunicadores, plataformas, etcétera. Pues bueno, es para mí un honor esto. La semana pasada me dio mucho gusto que se hizo ahí viral un video que subí justo de este programa. La verdad es que voy a empezar a hacer eso. Es medio complicado, pero voy a tratar de meterle más a ese tema en redes porque pues está interesante cómo se mueve más la comunicación por las plataformas, haciendo unos cortos, hay unos reels, como se llaman, para redes. Entonces voy a estar intentando eso y pues obviamente todo esto se puede gracias a que esta casa GR de Multimedia pues tiene multiplataforma, ¿no? Estamos transmitiendo al mismo tiempo a través de televisión, a través de redes sociales, a través de radio y además pues usted puede comunicarse con nosotros a través de estas mismas plataformas digitales o marcando al 432-3003. La semana pasada me fui duro y directo contra Carlos Loret de Mola, contra ¿cómo se llama? Joaquín López Dóriga también. ¿Por qué? Porque la verdad es que nos dimos cuenta en esta campaña la bola de mentiras que nos estuvieron diciendo, la bola de ahora sí que estrategias prefabricadas con tal de manipular ahí electoralmente la conciencia de todas y todos nosotros. Y la verdad es que pues esto es muy injusto, ¿no? Es muy injusto porque tienen una responsabilidad enorme al tener un micrófono, siempre lo digo. Si tienes la oportunidad de estar aquí, de que te esté escuchando muchísima gente, pues lo mínimo que puedes hacer es hablar con la verdad, ¿no? Y buscar, informarte, leer, investigar sobre todos los temas, opinar sin sesgos, opinar sin tratar de hacer a la gente meterse a una tendencia, a una idea, porque eso está de la fregada. O sea, si queremos cambiar este país, pues los comunicadores tenemos una gran responsabilidad para hacerlo de forma positiva, una gran responsabilidad de tratar de hablar con la verdad. Muchas veces, obviamente, pues somos seres humanos y nos sesga algún tipo de información o recibimos más información de un lado y no del otro. Todas las cosas tienen como dos caras y lo sabemos. Entonces esto pasa y lo tenemos que asumir, pero tenemos que hacer el intento de hacerlo lo más neutro, lo más positivo para la sociedad posible. Cosa que ni siquiera veo que esté pasando ya una vez concluidas las elecciones. Yo no sé ustedes qué piensan. Y ahí sí va a ser mucho a criterio de cada persona. Pero yo veo que aún y habiendo pasado las elecciones, ya que terminaron los recuentos, ya que están entregando constancias, todavía siguen personas mintiéndose. Todavía siguen personas contándose la mentira
de que no, pues fíjate que nos fue muy bien aquí, que el PAN ganó en el estado, pero que lo federal, que luego, hablando de que no, que al PAN sí le fue bien, porque mira, si sumas, es falso todo eso. Y este tipo de ideologías de la que voy a hablar ahorita, de no querer aceptar derrotas, porque en política es muy común, y yo no sé si ustedes han escuchado que nadie se atreve a decir perdí una elección, ¿no? Todo el mundo lo más que dicen es las tendencias no me favorecen, los números no me favorecen, cosas de ese tipo, porque, y este es el ejemplo más burdo de cómo no se atreven a aceptar una derrota. Y esto, la verdad es que a mí me tiene sorprendido porque todavía vemos ahí juegos de números, etcétera. A ver, si un partido ganó en Chihuahua, bueno, fue Morena, ¿no? El crecimiento de Morena fue espectacular. Pero el siguiente partido que ganó aquí en Chihuahua fue el PRI. El PRI se va a llevar de de las 4 diputaciones federales que ganó la alianza, el PRI se lleva 3. Y además va a meter a 2 diputados plurinominales todavía. O sea, va a acabar con 5 diputaciones federales el PRI en el estado de Chihuahua. El PAN, solo la de Manque Granados, que va por elección popular, y la de Carmen Rocío González, que va por que va por la vía plurinominal. Van a ser las 2 diputaciones que va a haber del PAN. Entonces el PRI hay que analizarlo bien, porque el PRI sí se llevó un gran premio, digamos, en esta alianza, a pesar de que fue el partido que más decreció, ¿no? O sea, digo, el PRD se extinguió, pero el PRI fue de los partidos que más redujo su votación. Pero en el estado de Chihuahua le fue muy bien, ¿no? Ese tipo de análisis hay que hacerlos, pero sobre todo en el sentido de una introspectiva dentro de los partidos. Yo creo que, y a mí me sorprende muchísimo, que de verdad me sorprende que hacia adentro del panismo todavía no existe un movimiento fuerte exigiendo la renuncia de Marco Cortés. De verdad no lo entiendo. Yo no entiendo por qué dentro del priismo no existe un movimiento fuerte exigiendo la renuncia de Alito Moreno. No la hay. Hasta el día de ayer, que tuvo que salir Xóchitl Gálvez a dar entrevistas en Reforma y en Latinus, a decirles la verdad de las cosas, ¿no? No me daban lana, dijo. No me daban los spots, y eso yo lo dije aquí en el programa, se escuchaban mucho más las voces de los dirigentes nacionales de los partidos que incluso la misma Xóchitl Gálvez. O sea, si neta tenían la intención de ganar la presidencia de la República, pues lo mínimo que puede hacer es darles todos tus spots. En Morena yo no escuché nunca a Mario Delgado hablar en un spot, y siempre escuché a Claudia Sheinbaum estando en los spots. Y del otro lado, pues no dejaba de salir Alito Moreno y Marco Cortés, pero nunca Xóchitl, ¿no? Bueno, ayer acusó que no le daban dinero, que no le daban spots, que además Marco Cortés la gritoneó porque Xóchitl aceptó la derrota y felicitó a Claudia Sheinbaum. ¿Cómo no vas a felicitarla a Claudia si te ganó por más de 30 puntos porcentuales? ¿En qué cabeza cabe, Marco? O sea, ¿en qué cabeza cabe que Marco Cortés exigiera eso? Sí, vas a impugnar y vas a decir, oye, las cosas no fueron justas, pasó esto, esto y esto. Eso es importante que se impugne para que queden antecedentes, para que no vuelva a suceder. Pero eso no significa que no vas a felicitar a la presidenta electa de México. Eso no significa que vas a llegar a gritarle a tu candidata porque felicitó eso a título personal. Por favor, de verdad, ¿por qué no hay un movimiento exigiendo que se vaya ya Marco Cortés? Porque lo peor que puede pasar, y va a pasar, se van a acordar de mí, es que Marco va a dejar a Jorge Romero como presidente del partido. Y hagan de cuenta, pues que se queda él mismo gobernando. Va a dejar a su otro personaje. No pueden permitir eso, ¿cómo es posible? Y eso es para los militantes de los partidos. Eso es para las personas que están metidas en la vida diaria de cada partido, que los dejaron afiliarse, porque afiliarse es una monserga en estos partidos. Pues se tiene que hacer algo. Yo espero sinceramente que eso suceda. Y de eso escribí justamente la columna que salió el lunes pasado. Acuérdense que yo pues leo las columnas a posteriori, ¿no? 4 días después de que se publica. En el Heraldo de Chihuahua tengo esta columna que se llama la titulé Las 2 posibilidades del PAN. Y dice,
el PAN tocó fondo en esta elección. Tendrá menos diputados federales que el Partido Verde. De eso nadie quiere hablar, porque en política siempre intentan disfrazar las derrotas. No se atreven a decir perdí. Prefieren decir que las tendencias no les favorecen. Pero es importante que se den cuenta para que en realidad exista un proceso de transformación al interior del partido. Este fue el resultado de la absurda alianza con el PRI, de haber puesto a Marco Cortés al frente del partido y en la primera posición plurinominal, de haber pagado por las mentiras de Latinos y Massive Color, de no definir una ideología clara y sobre todo no ponerse de acuerdo con su candidata presidencial. Ella decía una cosa y el PAN votaba otra. Hoy le quedan dos caminos, que es terminar de liquidar al partido o renovarlo verdaderamente. Digo, esto no es el hilo negro. Para liquidarlo bastaría con dejar a Marco Cortés al frente, que nadie exija su renuncia y que se convierta en el coordinador de los senadores por los próximos 6 años. Que Marco designe al nuevo presidente del PAN, Jorge Romero, y que los mismos sigan manejando el partido como quieren. En otras palabras, que todo permanezca constante. La renovación del partido podría nacer de dos polos, los únicos que le quedan al PAN, que significaría dos ofertas muy diferentes. La primera es que el Partido Acción Nacional, desde el Bajío, tome el liderazgo y vuelva un partido ultraconservador con ideas muy antiderechos que ya las nuevas generaciones no es tolerable para ellas. Un partido radical con mucha influencia religiosa que sería difícil de penetrar en un nuevo contexto social. La otra sería que nazca un movimiento renovador desde el PAN de Chihuahua. Eso podría llevar a una ideología que, aunque es de centro derecha, representaría una opción más moderna, industrial, más pro derechos, globalizada, etc. El PAN de Chihuahua tiene más posibilidades de presentar perfiles que sean aceptados por los más jóvenes si logran armar este movimiento. Al partido solo le quedan esos dos polos de transformación. Yucatán era un tercero, pero perdieron esta elección, lo que les quita esa opción. Se debe aprovechar este punto de inflexión o morirá esta opción política. Esto no lo queremos. Aunque usted no sea fan del PAN, porque el espacio vacío que dejaría sería ocupado por algún otro movimiento que pudiera ser radical. Y esto no le ayudaría nada al país. Los extremos nunca son buenos, y para cada acción hay una reacción igual pero en sentido contrario. Así que es mejor permanecer en los centros ideológicos, pero también el partido tiene que hacer una reflexión profunda y entender que Morena ganó por causas totalmente justificadas que los militantes azules nunca lograron entender. El líder natural de Chihuahua para esto sería Marco Bonilla, por ser quien joven, son buenos sus números y que lidera el equipo que pudo hacer ganar al PAN en la capital en esta ola morenista que arrasó en el país. Veremos qué pasa en los siguientes días y qué resistencia tendrá el Partido Acción Nacional para poder renovarse o morir. Esta fue la columna que escribí el lunes pasado, salió. Y bueno, básicamente es, nadie quiere que el PAN muera. Al contrario, yo quiero, y la gente en general debemos de querer, que el PAN renazca, se renueve, se transforme, haga un movimiento en positivo, que entienda sus errores, que entienda esta brecha que se creó muchísimo, que incluso fue la que polarizó al país, ¿no? El tema de fifís, chairos, esas cosas donde encasillaron al PAN dentro de los fifís y difícil salirse. El otro día estaba escuchando una entrevista de Jorge Romero, este personaje al que yo estoy apostando que es el que van a dejar como presidente del PAN, al que Marco Cortés va a dejar como presidente del PAN. Y hay claramente una narrativa donde se cree superior. O sea, este hombre estaba diciendo como, sí, el PAN no logró entender que hay que hablarle más al pueblo, a la gente, a los fregados, ¿no? Casi lo dice así. Entonces, estas cosas son las que no son tolerables en este país y ya no lo dijo la gente. La votación significa muchas cosas, no únicamente fue en la elección presidencial. Significó en 2018, cuando gana Andrés Manuel, ahí sí fue un cambio, ¿no? O sea, sí fue como
inicia un nuevo régimen, inicia una nueva forma, inicia una nueva etapa de forma de gobernar en el país. Y cimbró a muchos este cambio. Y fue un voto de castigo diciéndole al país, pues, oye, esto no es lo que queremos, ¿no? O sea, en 2018, la ciudadanía salió y dijo, el régimen actual, el que lleva desde el 2000 que hubo el cambio hasta el 2018, ese régimen no nos gusta. No estamos de acuerdo con lo que han venido haciendo. Y vamos y votamos por un cambio que en este caso fue Andrés Manuel. Fue un voto de castigo. En términos electorales, políticos, de ciencia política, ese fue un voto de castigo. Pero lo que sucedió en 2024 no es un voto de castigo. Es un voto de confianza. Es un voto de decir, oigan, lo que sucedió del 2018 al 2024 sí nos gusta. Estamos de acuerdo y no nada más estamos de acuerdo los que votamos la vez pasada por este cambio. Estamos de acuerdo mucho más personas que decidieron votar por Morena en esta elección. Bajo ese concepto de ya me castigaron y refrendaron la confianza, 2018 castigo, 2024 confianza, bajo esa lógica es como los partidos tienen que repensarse a ellos mismos. Y si algo pueden hacer para, digamos, demostrarle a la ciudadanía como esa prueba de amor de que neta quieren cambiar, es importante que empecemos a hablar de una reforma político-electoral que vaya enfocada al sistema de partidos y cambiar muchas cosas. Ahorita, volviendo del corte, les platico un poco de estas ideas que tengo y de una entrevista que dio ayer Xóchitl Gálvez que estuvo muy buena, muy interesante, y ahorita la desmenuzamos un poco. Vamos a un corte y volvemos rápidamente aquí a Ideas Claras. Ideas Claras es el espacio de diálogo sensato donde las ideas se contrastan y aterrizan. Aquí sabemos que tener un juicio político no es tener partido. El análisis aún no termina. Vamos a un corte y volvemos con Amina Enchondo y su interesante análisis. Voz en Red es una revista líder en información que ofrece una cobertura imparcial y precisa en política, entretenimiento y cultura, así como entrevistas exclusivas a personalidades relevantes. La revista busca ofrecer una visión más cercana y personal de las personas detrás de los titulares, convirtiéndose en un medio de comunicación esencial. Revista Voz en Red. Antena 102.5 FM. Ya estamos de vuelta. Oigan, a ver, voy a decir muchas ideas al aire, de eso, es más, así se podría llamar este programa, ideas al aire, porque en general es lo que trato de hacer, pero he estado pensando como, ¿qué sigue, no? O sea, es bien complicado porque llegan estos puntos de inflexión donde, madres, bueno, ¿por qué yo creo, sinceramente, que Marco Cortés debió haber renunciado al siguiente día de la elección? Si ya no fue por dignidad, al menos que sea por estrategia política, ¿no? Para que el partido pues, tenga la credibilidad y vuelva esa credibilidad de decir, oye, sí va a haber un movimiento de renovación. No lo ha hecho, pero el punto es que pues se tiene que repensar el camino. Y el PAN tiene una gran opción y de crecer. Al final creo que es el único partido que puede crecer. El PRI ya está en sus últimos días, digamos, en sus últimos años. Y el partido sí es el que ocupa ahorita esta ala de derecha, ¿no? Que en la ideología, y lo he dicho mucho, pero me gusta repetirlo,
La gente, sinceramente, ni siquiera entendemos bien la diferencia entre socialismo y comunismo, ¿no? Y ahora, en la campaña nos vinieron a vender esta idea otra vez, porque en el 2018 la intentaron, que vamos directo al precipicio, al comunismo y la fregada. México ha sido socialista toda la vida. O sea, desde que tenemos democracia, desde mucho antes, desde que teníamos los primeros pininos de nuestro régimen presidencialista, México ha sido socialista, como lo es España, como lo es Europa en general, como son muchos países, porque el socialismo es este sistema de gobierno, que ojo, es muy diferente a que sea democracia, porque la democracia es una forma de gobierno en cuestión de, digamos, lo podremos resumir en la selección de quién gobierna. El socialismo, el comunismo, el libertarismo incluso, todo el libre mercado son estilos, digamos, de gobierno, pero no logramos discernir la diferencia entre comunismo y socialismo. Yo veía mucha confusión en los debates con amigos míos, incluso nos agarramos ahí debatiendo y le digo, es que me estás hablando del comunismo cuando en realidad me quieres decir socialismo, o me dices socialismo queriéndome decir comunismo, ¿no? El punto es que México navega en los centros. México, si los extremos ideológicos, de un lado tenemos el comunismo y del otro lado tenemos el capitalismo voraz, ¿no? El capitalismo en su plena expresión, la realidad es que en México no existe eso. Ni la izquierda es tan izquierda, ni la derecha es tan derecha. Y esto ha hecho que el país pueda avanzar mucho más rápido que otros países que han estado brincando entre izquierdas y derechas. Esto lo he hablado muchas veces. Pero cuando digo que el PAN tiene que mejorar y es importante para todas y todos nosotros, es porque el PAN ocupa este lado de la derecha que ahorita está totalmente disuelto. Como también está disuelto el lado del comunismo. Aquí no existe en México el Partido Comunista, no existe en México una tendencia hacia allá. Lo más cercano sería Fernández Noroña. Como del otro lado tampoco existe una derecha fascista, ¿no? Que tendríamos a una Lili Telles en ese extremo. Pero el PAN ocupa una posición muy buena que si desapareciera, llegaría otro a ocuparla. Y el riesgo de que llegue otro a ocupar, porque en política un espacio vacío va a ser ocupado sí o sí, es que llegue algo más extremo que no nos ayude a mantenernos en este centro ideológico. Y el PAN tiene esta posibilidad de renovarse. Y el PAN tiene esta posibilidad de hacerlo desde aquí, desde la capital de Chihuahua, proponiendo esto hacia el futuro, un PAN, digamos, que entienda mucho más lo que viene, que entienda mucho más el cómo llegar a las nuevas generaciones, a los nuevos votantes, que son mayoría. O sea, no es que únicamente veas cómo vas a agarrar a estos votantes, no, son la mayoría de los electores los que ya traen un pensamiento mucho más abierto, mucho más globalizado, mucho más industrial, mucho más pro derechos, y lo hemos visto. Es palpable electoralmente. Entonces, esa es la idea, y quería cerrar con esto la otra parte. Pero lo que les comentaba sobre antes de entrar con este tema de la entrevista de Xóchitl, que está bastante interesante, la reforma que tiene que ver al sistema de partidos y el que sigue. Creo que es un momento ideal para corregir ciertas cosas. Primero, ayer mencionaba Xóchitl que va a hacer una propuesta para que si hay injerencia del presidente de la República en una campaña, sea, digamos, el delito sea traición a la patria, cosa que es como el delito más grande que puede haber en este país. Eso para asegurarse que no haya injerencia en el futuro sobre las elecciones, porque sí es importante señalarlo, que Andrés Manuel en sus mañaneras estuvo constantemente ayudando colateralmente, obviamente, a su candidata Claudia Sheinbaum. Y para evitar esto en el futuro es importante que se hagan las impugnaciones, que se hagan las cosas correspondientes, ¿no? Donde hubo presencia del crimen organizado, también que se hagan las impugnaciones correspondientes, donde cazaron mapaches. Todo ese tipo de cosas es importante porque generas antecedentes para que en un futuro pues, las cosas se resuelvan mucho más fácil o no sucedan. Pero lo que también es un momento ideal para hacer es un cambio a la ley electoral y al sistema de partidos. Cuando decían el INE no se toca, creo que se fueron por un lado extremo, ¿no? Claro que el INE se tiene que tocar, obviamente no tiene que desaparecer, pero tiene que transformarse, tiene que ir más allá,
tiene que empezar a meter mucho más tecnología, tenemos que empezar a entender que ya no somos un país, somos la 12ª potencia mundial. O sea, no somos cualquier cosa. Tenemos que empezar a confiar en sistemas, tenemos que empezar a confiar en mecanismos, en métodos electorales que sean mucho más eficientes, rápidos, confiables, que den certidumbre a la elección. Pero lo que tenemos que cambiar, eso sí, es las leyes que tienen los partidos políticos. Yo sinceramente he estado rebotando algunas ideas. Por ejemplo, España, que es un país mucho más chico que México, tiene alrededor de 45 millones de habitantes, es del tamaño del estado de Chihuahua, poquito más grande, tiene más de 2.500 partidos registrados. Tener partidos nos da mucho miedo en México porque salen carísimos y porque no le vemos rentabilidad, ¿no? No decimos, oye, estamos dándole muchísima lana a un partido político donde no estamos viendo que nos funcione. Pero el punto es que esto debe de cambiar. O sea, yo vería mucho mejor que cualquier persona, porque allá alguien se levanta un día, llena una forma, la registra y en ese momento es un partido político. Que se presente a las elecciones es otra cosa. ¿Por qué? Porque tiene que cumplir una serie de requisitos. Pero aquí en México es complicadísimo generar un partido político. Tienes que hacer más de la mitad de las... Por ejemplo, aquí en Chihuahua tendrías que hacer más de 40 asambleas, tendrías que juntar más de... no me acuerdo cuántos afiliados, pero como 10,000 afiliados, o sea, de inicio al partido. Completar una serie de requisitos que hacen muy complicado que el partido pueda suceder, que el partido pueda nacer. Pero del otro lado, participar como ciudadano, o sea, si dices, oye, yo quiero ser candidato a alcalde, obviamente no te la van a dar. O sea, es un problema complicadísimo penetrar las estructuras partidarias que además están hechas ya por internamente grupos, y esos grupos tienen como sus jeques, como sus líderes, y esos grupos se conforman únicamente, o su fuerza se mide únicamente por el número de militantes que tienen registradas en las listas de los partidos. O sea, no se fijan si eres una persona inteligente, que hayas tenido un background de ayudar a la sociedad, que tengas un conocimiento público, que tengas un historial impecable, que hayas logrado cosas súper chidas para tu ciudad. No, eso no importa. Lo que importa es cuántos votos tienes en el consejo, cuántos votos tienes ahí en las cúpulas, ¿no? En estas comisiones permanentes y este tipo de cosas. Eso es lo que importa. Porque con base en eso es como te van a asignar, te corresponden tantas regidurías, tú puedes poner a 2 candidaturas, tú puedes poner bla, 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 bla. Entonces, esto tiene que cambiar. Que tú te puedas afiliar a un partido político cuando quieras, a la hora que quieras y punto. Ni siquiera que tengas que ir, que te puedas registrar por internet. Esto sería importantísimo. Que la ley lo previera, que cambiara eso de que no, pues para afiliarte aquí, antes tenías que llevar un padrino, ahora tienes que hacer cursos y esos cursos tienen cupos limitados y esos cupos pues obviamente saben a quién quieren meter, etcétera, ¿no? Luego hay partidos que tienen cerrada su afiliación, que no te puedes afiliar cuando quieran, sino que lo abren por tiempos, etcétera. También cambiar, o sea, van 2 ideas, ¿no? La primera es que la militancia sea inmediata y cuando la persona quiera, que puedas crear un partido político a la hora que quieras, pero los requisitos para presentarte son otros y no vas a recibir financiamiento público hasta que tengas un cierto porcentaje de votantes en alguna elección. Este tipo por ejemplo, otra idea que se me ocurría es cuando los partidos políticos hacen alianzas, por ejemplo, sucede también en Europa, si el PRI y el PAN hacen una alianza, en ese momento se convierten en un partido político nuevo. Se les va a respetar las votaciones que tenían anteriormente para sus prerrogativas, que es esta lana que les dan a ellos para sobrevivir. Pero a la hora de que se alían, ya no se pueden separar. Se convierte en un nuevo partido político, esa alianza. Y eso, pues, hace obviamente que todos tengan miedo de aliarse nomás porque sí. Porque una alianza significa crear una nueva institución donde ya somos la misma institución y ya no vamos a poder separar. Estas cosas, estas ideas, es importante que las empecemos a rebotar. Si usted tiene otras,
vamos rebotándolas, ¿no? O sea, vamos pensando en qué podemos exigir como ciudadanía para que no nos hagan estas cosas que nos hacen cada 3 o cada 6 años, ¿no? Luego ahorita están las discusiones de cuántos plurinominales le corresponden a cada uno, porque a nivel federal el PAN está exigiendo que, hablo solo del PAN y eso que quede claro, pues porque ya es la única oposición, o sea, no tiene caso mencionar PAN, PRI, PRD, no, a ver, es el PAN. El PAN es el que rifa ahí, el PAN es el que crece y para mí es la única oposición que hay en este momento, porque el Movimiento Ciudadano pues todavía está en el limbo ideológico en cuestión de para qué lado está o qué causas tiene exactamente. Pero cuando hablo del PAN me refiero a la oposición, ¿no? Al conjunto PRI-PAN-PRD. Bueno, PRD ya no existe, PRI-PAN. Y luego si le llamo PRIAN, pues entras en la narrativa esta despectiva. Entonces mejor mencionar únicamente al PAN. El punto es que ya se me perdió, se me fue el globo de lo que les estaba diciendo sobre esta idea de unirse. Que el PAN a nivel nacional está luchando contra la sobrerepresentación que Morena quiere obtener y que es muy factible que obtenga porque así está la ley. Pero en lo local están peleando lo contrario, ¿no? ¿Por qué? Pues porque hay, por ejemplo, el Congreso del Estado de Chihuahua, pues lo ganó el PAN, en la calle lo ganó el PAN, pero el número de votos no coincide, no que no coincida, sino que le daría una sobrerepresentación por la cantidad de votos que tuvo. Entonces, esto hace que se pelee lo contrario. Y estas cosas, creo yo, ideológicamente, son las que no han logrado que penetren muchas de las ideas que hemos estado, o que el PAN ha estado y tratando de impulsar, ¿no? Porque luego vas y peleas una cosa a nivel nacional y pasan otras cosas a nivel local. Y no hablo nada más de Chihuahua, hablo de Guanajuato, de Yucatán, de Querétaro, de Aguascalientes, ¿no? Y estas peleas ideológicas, pues al final son las que hacen que no trasciendan pues las ideas. O es como, oye, ¿cómo me hablas de esto haciendo esto, no? O sea, ¿cómo me hablas de X, de que el PAN es súper pro programas sociales cuando votaron en contra? Entonces, este tipo de cosas que intentaron impulsar en la campaña para que Xóchitl creciera, pues al final no pegaron, no cuajaron, y creo que fue gran parte por esto. Bueno, termino con esta parte de este comentario de una posible reforma electoral y sobre todo el sistema de partidos, que es algo que se tiene que construir y creo que es el momento para hacerlo. Vamos a un corte y luego le entramos ya a este tema de la entrevista que dio ayer Xóchitl Gálvez, que está muy buena, la neta, y se fue duro contra el dirigente nacional Marco Cortés. Vamos a un corte y volvemos aquí a Ideas Claras. Ideas Claras es el espacio de diálogo sensato donde las ideas se contrastan y aterrizan. Aquí sabemos que tener un juicio político no es tener partido. El análisis aún no termina. Vamos a un corte y volvemos con Amina Anchondo y su interesante análisis. Construir sociedades cimentadas en la paz no implica la ausencia de conflicto. Se trata de tener herramientas que nos permitan enfrentar la diferencia de maneras más justas, equitativas e inclusivas. Porque en un mundo violento, accionar desde la empatía y el diálogo siempre será la mejor arma. Por una cultura de paz, Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Defendemos al pueblo. GRD Multimedia. 8 estaciones de radio ubicadas en Chihuahua, Madera, Delicias, Sabinas, Coahuila, Cuauhtémoc, Televisión, www.antenatele.com.mx. Además, portal informativo www. Antena 102.5 FM, tu estación de radio líder en Chihuahua, te ofrece las últimas noticias locales, nacionales e internacionales, eventos culturales y deportivos y una gran variedad de música para todos los gustos. Conéctate con lo que sucede en tu ciudad, tu país y el mundo. Que soñamos tener inicia desde hoy. Estamos de regreso en Ideas Claras con Amina Anchondo. Oigan, pues ayer salió Xóchitl Gálvez después de pues una semana de la elección. Bueno, poquito más de una semana, 9 días yo creo. 10 días, y se sentó en 2 entrevistas. Las 2 salieron creo que a las 9 de la noche, o sea, una se grabó y la otra creo que fue en vivo.
con Latinus y con, no me acuerdo quién lo entrevistó, pero el Grupo Reforma. Y salió y dio dio varias declaraciones bastante fuertes, duró 1 hora la entrevista. Muy buena, la neta es que muy buena. Yo me quedé con muy buenos. A ver, para mí, y lo he dicho siempre, es lo que me gusta de esta madre, que todo está grabado y que todo se queda ahí en las redes y un día van a poder investigar ahí todas las cosas. Pero yo siempre lo dije, Xóchitl es una gran persona, Xóchitl era una muy buena candidata. Lo que pasa es que los partidos la frenaron y la destruyeron su figura, literal, pues porque no la dejaban decir muchas cosas. Y lo que había mencionado, al final, ahora en esta entrevista Xóchitl lo dice, ¿no? O sea, ¿cómo fue que los partidos la empezaban a, pues no a manipular, sino a limitar con ideas, con proyectos, con cosas? Al final ayer dice ella, yo no tuve ni un peso de la campaña. Todo pasaba a través del Partido Acción Nacional, todo pasaba a través del PRI, todo pasaba a través del PRD. Ellos me ponían espectaculares, yo no sabía ni dónde estaba, no podía seleccionar ubicaciones o reforzar ciertas zonas. Yo tenía la idea de que al inicio de la campaña no podían aparecer los partidos, o sea, que fuera un movimiento más de personas, de ciudadanos, que de los partidos, y los partidos no quisieron, ¿no? Luego se armó un debate, porque antes, y eso también está chido que lo vean, se agarraron en el programa de Ciro Gómez Leiva, fue Max Cortázar, y dijo esto también, ¿no? Y lo que dijo Xóchitl más tarde lo salió a decir más temprano, pero Marco Cortés habló al programa de Ciro y empezó a despotricar contra Xóchitl. Incluso ahora Marco ya dice que pues, Xóchitl no es panista, ¿no? Que no tendría que estar opinando nada acerca del cambio de la dirigencia, ni ese tipo de cosas. O sea, ya deslindándose de ella, no han pasado ni 10 días. Bueno, el punto es que Xóchitl dice una serie de verdades. Si quieren, aquí les ponemos un cachito de esta entrevista y la vamos analizando. Y en ese momento yo le marco a Claudia. Obviamente yo no le advierto. ¿Tú decides marcarle a Claudia? ¿Es decisión tuya? Absolutamente. Yo le pido a Max que me comunique con Claudia, porque a mí me parece que en una democracia, pues tú es tu deber reconocer tu derrota. O sea, es lo ético, es lo que debe de hacer un demócrata, y yo lo hago. Y lo hago convencida, le marco. Yo no le advierto que no haga pública la llamada. Ella hace pública mi llamada, la ve Marco Cortés por la tele seguramente, y ya sube bastante enojado. Nunca dijimos que yo no podía llamarle a Claudia. Creo que ese escenario... Perdóname, le llamas a Claudia y ella, ¿qué te dice? Pues me agradece la llamada, y la felicito. No la esperaba, supongo. Yo creo que no la esperaba. La agradece, la felicito, yo sí la felicito, y ella dice, me acaba de felicitar Xóchitl. Ella no falta a la verdad, yo la felicité. Cuando estamos escribiendo el discurso de reconocimiento de la derrota, que ya salgo yo con los presidentes de los partidos, yo tenía escrito la felicitación en el discurso. Yo suelo escribir buena parte de mis discursos, y en ese momento Marco pide que se quite la parte de felicitar. Y se arma ahí un debate fuerte. Yo creo que muchos hombres, al igual que el presidente, tienen que aprender a manejar su masculinidad. Muchos hombres creen que gritando, que ofendiendo a las mujeres, resuelven los problemas. Yo creo que también los hombres tienen que entender que las mujeres ejercemos la política de una manera distinta. Y en mí lo correcto era felicitar a Claudia, ¿no? O sea, no lo dudé. Eso no quiere decir que no señale pues, toda la inequidad de la elección, pero de que estaban los votos esa noche, estaban los votos. ¿Y que ¿Y te gritó Marco? Levantó la voz de manera innecesaria, yo creo, sí, y fue muy reiterativo. Estaba ahí Juan, y Juan sí se le enfrentó muy duro, porque además era la segunda vez que ocurría. Había ocurrido con el primer debate, ocurría con esta, o sea, su forma de decir las cosas es altisonante, ¿no? Es como levantando demasiado la voz. Nunca nos mentamos la madre, eso sí es falso, eso es una versión que alguien dio, digo, no, yo nunca doy una grosería para ofender a una persona. Y en ese sentido, se quita del discurso la parte de felicitación a Claudia, porque yo volví a reiterar mi felicitación a Claudia en mi discurso ya ante los presidentes, y se deja la parte de reconocer su triunfo. Y yo obviamente hablo de la inequidad, y el recurso que estoy presentando el día de mañana, que es un JDC, pues es un recurso donde narro toda la inequidad de la elección. La intervención del crimen organizado es brutal. Julio, llegas, es la candidata presidencial, llega y el conteo rápido, porque el conteo rápido, y ella misma lo dice, es una estadística
súper bien hecha por profesionales que te dice casi con exactitud cuántos votos vas a tener. Y está diseñada para eso y está aprobada por los partidos políticos. No es como que el INE se la inventó, no. Acuérdense que todo lo que hace el INE está aprobado por el Consejo y el Consejo son representantes de los partidos más los consejeros del INE. Entonces Xóchitl dice, güey, perdí por una exageración de votos, 32 votos, 32 puntos en puros votos, 32% de diferencia. Lo mínimo que puedes hacer es reconocer la derrota y felicitar a la candidata. Más allá de, oye, pasó esto en tal lugar, ¿no? Pasó lo otro en tal lugar, me hicieron trampa con esto, bla, bla, bla. Que es importante señalarlo. Tienes que reconocer eso, es parte de la democracia, es madurez política y madurez personal, no nada más política. Y que Marco haya llegado enojadísimo a gritarle a Xóchitl por haber felicitado a Claudia, que porque perdió la dignidad. ¿Cuál dignidad? Perdió la dignidad Marco Cortés. Ese sí no tiene dignidad, que no es ahorita posible, digamos que no se ha atrevido ni siquiera a presentar una renuncia después de lo que logró en estos resultados de la campaña, ¿no? Pero que llegue a gritarle a Xóchitl Gálvez, que llegue a culparla de esta derrota, me parece algo bastante desagradable de su parte, ¿no? Felicitar a alguien por un triunfo es lo mínimo que esperamos los ciudadanos de una democracia real. Ahí lo está diciendo Xóchitl en la entrevista, diciendo, los votos ahí estaban, los votos llegaron ahí, cómo haya sido es diferente, pero ahí estaban los votos y me ganó por más de 32 puntos, salí a felicitarla por mi decisión propia. Que llegue Marco Cortés a gritarle y decirle, perdiste tu dignidad, ¿cómo es posible que felicitaras a la candidata? Se me hace una cosa totalmente incongruente. Y si hay una pérdida de dignidad en esta elección, es gracias a este hombre, Marco Cortés, que yo no sé cómo a estas horas, 10 días después, sigue en la dirigencia nacional del PAN y además sigue planeando cómo dejar a su siguiente presidente, Jorge Romero, adentro del partido como presidente nacional y él irse como senador plurinominal e irse como coordinador de la bancada del Senado, porque además de que hay una derrota del panismo, los que van a llegar, los poquititos que van a llegar del PRI, PAN, PRD, ya quiero que vean quiénes son, ¿no? Mario Fabio Beltrones, Alito Moreno, Marco Cortés, Lili Telles, y ahí me puedo seguir, de personas non gratas para la sociedad. Y esto pues es algo bastante digno de analizar y digno sería que hicieran algo ellos. Pero bueno, además en esta entrevista Xóchitl señaló el tema de que no le daban spots. Marco Cortés en la mañana, cuando dijo esto, salió y dijo, nosotros el 67% de los spots que tuvo el Partido Acción Nacional salió Xóchitl Gálvez. El otro, yo creo que se los quedó Marco Cortés para él promocionarse o para él decir de que no, pues voten por Xóchitl, ¿no? En lugar de dejar a Xóchitl que saliera a decir sus propuestas, a decir lo que pensaba. Pero el punto es que él decía, no, pues es que tenemos otros candidatos a senadores, a diputados federales, etcétera. Pues sí, nada más que del lado de Morena, sí había una organización muy bien hecha, muy bien estructurada. Yo no sé si ustedes observaron los espectaculares que había, pero en los que había de senadores salía siempre Claudia. Si había algo del Verde, salía Claudia. Acá no fue así. Acá no pudieron coordinar ni siquiera la narrativa. O sea, no era el mismo discurso el que daba la alianza del PRIAN-PRD en Chihuahua que la que daban en Jalisco, que la que daban en Nuevo León. Cambiaba mucho la narrativa, por lo tanto la estrategia era totalmente diferente y nunca se pudieron poner de acuerdo con eso. O sea, ese es un tema que la dirigencia tiene que observar y que la dirigencia es la encargada de hacer que estas narrativas pues se muevan por todo el país, pero además que la estrategia esté en el fondo, ¿no?
cuando le preguntan a Marco Cortés de que, oye, pues este 67 es mucho o es poco. Dice, no, pues nosotros estamos comprometidos a entregar el 50%, pero entregamos el 67%, somos unos héroes, ¿no? Y es como, no, güey, si en realidad querías ganar, tenías que dar el 100% o combinar los senadores con Xóchitl, más no únicamente el 67%. Cuando tu competencia, a quien le quieres ganar, le estaban metiendo muchísimo más del 90% de los tiempos a Claudia Sheinbaum, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas denuncia ella. Además dice, pues no nos dieron lana, el PAN no nos dio lana. Incluso mencionó, dice, el PAN en las elecciones pasadas a la presidencia se endeudó para apoyar más a su candidato. Con Anaya, con Josefina, con Calderón y Fox. Dice, se endeudó el PAN para darles más dinero, más apoyo, que se vieran más, que pudieran ganar. Dice, esta es la primera ocasión donde el PAN no se endeuda, ¿no? Pero además del dinero del panismo, pues, se repartió en muchos otros lados, donde estamos viendo pues, que los resultados no fueron, obviamente, los esperados, por más que se quieran maquillar y por más que quieran encontrarles narrativas de otros estilos. Vamos a este tercer corte comercial y volvemos rápidamente aquí a Ideas Claras. Ideas Claras es el espacio de diálogo sensato donde las ideas se contrastan y aterrizan. Aquí sabemos que tener un juicio político no es tener partido. El análisis aún no termina. Vamos a un corte y volvemos con Amina Enchondo y su interesante análisis. Antena 102.5 FM, tu estación de radio líder en Chihuahua, te ofrece las últimas noticias locales, nacionales e internacionales, eventos culturales y deportivos y una gran variedad de música para todos los gustos. Conéctate con lo que sucede en tu ciudad, tu país y el mundo. Sintoniza Antena 102.5 FM. Somos GRD Multimedia, el grupo más completo de información y entretenimiento en el estado de Chihuahua. Radio, televisión, revista impresa, página web y redes sociales. Llegamos a todos lados. Construir el país que soñamos tener inicia desde hoy. Estamos de regreso en Ideas Claras con Amina Enchondo. Sí se siente la diferencia sin tantos spots ahora. Ya estamos de vuelta, yo soy Amina Enchondo y les agradezco que sigan aquí escuchándome y compartiendo, comunicándose al 432-3003, sus mensajitos, puede ser vía WhatsApp o a través de redes sociales. Acuérdense que aquí los estamos leyendo. Oigan, pues ya no quiero cerrar este tema con que les recomiendo que vean esta entrevista. Dice mucho más cosas. Habla sobre, incluso Xóchitl llora por cuando habla del tema y se me pegó muchísimo lo de el video que sacaron de su hijo, porque fue un día antes del debate o 2 días antes del debate presidencial. Dice, obviamente me pegó, dice, obviamente fue, pues anímicamente, pues es que, y es cierto, ¿no? Dice, a mí me buscaron por todos lados, no me encontraron nada y con lo que me pudieron pegar fue pues con este video de mi hijo, ¿no? Y ya cuando te metes con la familia, pues es otra cosa. Pero luego también, o sea, a ver, también del otro lado es como se van contra los hijos del presidente, pero sin pruebas. O sea, las únicas pruebas que tienen son una llamada entre 2 amigos, que ni siquiera estaba la llamada al hijo, ¿no? Estaban llamadas 2 amigos allá lejanos, vendiéndose que la piedra está para el tren y la madre, pero son 2 amigos. O sea, es muy lejano todo. Entonces son declaraciones que tampoco tienen mucho sustento, ni hay denuncias al respecto. Pero dice, oye, a mí sí me pegó ese tema de los hijos. Habla del dinero, habla de la falta de apoyo, dice, los partidos políticos es puro rollo, dice, es puro, no tienen estructura. Si yo llegaba a las ciudades y sobre todo en el sur del país, claro que el PRI, el PAN y el PRD no tienen ni madre de estructura, dice, todo es falso. Sí, andamos caminando en las calles solos, ¿no? Entonces, dice, yo sí me daba cuenta de esas cosas. Yo no sé si las dirigencias saben lo que está pasando en el país, están yendo a visitar realmente los estados, dice, porque yo que sí anduve por todo el país, pues me di cuenta de esta falta de estructura de los partidos, ¿no? Entonces ahí le preguntaban que si, oye, pero pues tú te echaste a la espalda pues toda la carga que es cargar, o sea, todo el peso que es cargar con el PAN, con el PRI, con el PRD, porque decías que las estructuras eran lo importante.
y pues ella misma lo aceptó, ¿no? Que no, o sea, que no hay estructura ya partidista en otros lados. Entonces, creo que esto viene también a cambiar mucho lo que hablábamos ahorita en el segundo bloque, ¿no? De tenemos que hacer una reforma porque ya los partidos no son lo de antes. Ya ahorita hay muchas nuevas formas de afiliar, de comunicarte, de pertenecer a algo. Yo creo que hay gente que siente mucho más identidad perteneciendo a un grupo de Facebook o a un grupo de WhatsApp de un tema que a un partido político. Y esto es lo que tenemos que percibir y pues empezar a hacer cambios en las leyes para que puedan pues mejorar el sentido de pertenencia de la democracia en las personas, ¿no? Entonces, es un tema. Oigan, y ya para cerrar, quedan escasos 8 minutos de programa. Quería dedicarle tiempo al tema de lo que sigue pasando en la Franja de Gaza y en Palestina. Yo de verdad no puedo creer que a estas alturas del partido, para empezar, que no esté pasando nada por parte de otras naciones, ¿no? Que no le estemos entrando a decir, oye, basta con eso, ¿no? Basta con que estén matando personas por ideologías, falsas ideologías, incluso ideologías religiosas de hace mucho tiempo, pero con todas las injusticias del mundo. O sea, yo no sé en qué cabeza cabe todavía apoyar que Israel está luchando en contra del terrorismo. Eso es falso. Es falso que esté luchando y buscando terroristas o que esté buscando únicamente el rescatar a los rehenes, que está bien, obviamente tienen que rescatar a esos rehenes y Palestina tiene que ser de esos rehenes, pero todas las injusticias que hay atrás, que llevaron a Palestina a ese ataque, que llevaron a Palestina a buscar rehenes para poder parar injusticias de parte de Israel. O sea, yo sinceramente a mí me hubiera encantado que ahorita en las campañas una de las candidatas hubiera salido a decir, oigan, pues si yo gano, México va a reconocer a Palestina como país, como Estado, como nación, que es algo que tendríamos que hacer. Ya lo hizo España, ya lo hicieron países nórdicos. Creo que México mandaría un muy bonito mensaje si reconociéramos nosotros a Palestina como una nación, como un país. La teoría de los dos estados, que para empezar ya es injusta con Palestina, pero que al menos parara esta masacre, este genocidio que está sucediendo, y que además pues todos los días avanza el número de muertes, todos los días vemos ataques y bombazos, y lo único que hay de respuesta al otro lado es que sale de ahí las Naciones Unidas, que también ya nos dimos cuenta pues que ya no funciona, ¿no? Que este mecanismo que funcionó para terminar con la Segunda Guerra Mundial, pues ya ahorita en pleno 2024 pues ya no funciona, o sea, ya no está haciendo su labor. Ya lo único que sale a decir el secretario general de las Naciones Unidas es, pues por favor paren el fuego, ¿no? Pero por favor, porque de la forma en la que está configurada, pues cualquier país que está sentado en el Consejo de Seguridad puede vetar esto, puede vetar una resolución. Pues obviamente Rusia va a vetar las resoluciones que vayan en contra de Rusia, entonces no va a proceder nada. Y las Naciones Unidas, con el tema de Israel y Palestina, pues no ha podido hacer absolutamente nada, literal. Y es una vergüenza, la verdad, de esto. En 50 años, como ahorita volteamos hacia lo que pasó en la Segunda Guerra Mundial con Hitler, y nos da vergüenza y decimos, ¿cómo es posible? Y ahí vemos documentales y o sea, nos están poniendo en nuestra cara este genocidio que sucedió en Alemania contra los judíos. Pues ahora está pasando exactamente lo mismo, pero hasta en 50 años nos vamos a dar cuenta de que estuvimos en esta época y que no hicimos nada al respecto. La neta es que tenemos que repensar muchas cosas en nuestro planeta. Tenemos que repensarnos como humanidad, cómo nos vamos a organizar ahora. Si las instituciones que creamos en su momento, que funcionaron en su momento, al día de hoy no están sucediendo, ¿hacia dónde vamos a ir? O sea, ¿hacia dónde tenemos que transformar? ¿Cómo nos vamos a organizar? ¿Qué sí vamos a tolerar y qué no vamos a tolerar? ¿Y qué vamos a hacer con las cosas que no toleremos? ¿Qué sí es válido y qué no es válido? Porque esta inmovilización porque mucha gente se siente como inmóvil ante esto, ¿no? Como de, oye, pues yo no puedo hacer nada desde lejos, pero los países tampoco lo están haciendo, pero la ONU tampoco lo está haciendo. Pues esto de estar únicamente como el chinito milando,
ha hecho que pues siga este genocidio y que no pare y que nadie haga nada. Entonces, yo creo que es muy importante que nos pronunciemos, que las personas que estamos de acuerdo que esto no está bien, pues lo digamos en redes sociales, con compañeros, con amigos, si tenemos un micrófono, pues hacerlo, hacer un videíto ahí en redes sociales, subir un post, una banderita. Esas cosas ayudan porque hacen que se caiga una narrativa que por muchos años nos estuvieron vendiendo. Y esto lo tenemos que aceptar. Por muchos años, cuando los medios de comunicación eran mucho menos y además la información era mucho más difícil de obtener, bueno, pues los grandes publicistas del mundo se encargaban de que solamente tuviéramos la versión israelí de las cosas. Pero ahora que nos damos cuenta de las cosas que en realidad suceden, que en su momento TikTok, porque luego yo siento que TikTok se medio censuró, pero TikTok sacaba muchas realidades y las veíamos en redes sociales de lo que está pasando en Palestina y cómo trataban a los palestinos. Acuérdense que aquí en este programa transmití una entrevista con un amigo palestino que habla español, que conocí en España, y que me platicó no nada más pues, lo que vemos de la guerra, porque lo que vemos es una cosa, pero lo que ellos sufren de opresión, lo que ellos sufren todos los días, es espectacular, es algo que no se conoce, que al menos yo no conocía. Les recomiendo mucha entrevista. Esa entrevista es más, si la próxima semana voy a tratar de transmitir allí cachitos de esta entrevista, porque es importante que nos sensibilicemos de esta situación. Y ahora que nos damos cuenta, perdón, para ahí va la idea, ahora que nos damos cuenta de las atrocidades, del genocidio, del número de muertos, de que matan inocentes, pues es momento de decir, oye, pues tal vez la idea que me vendieron antes no era, y vamos a ver qué está sucediendo realmente. Hay un ejemplo que es como si aquí en Chihuahua, ¿no? A ver, es un ejemplo totalmente falso, pero es un ejemplo. Con nuestros hermanos queridos, admirados menonitas, que ellos llegaron a este país, se establecieron en Cuauhtémoc, han generado una gran comunidad con un desarrollo económico impresionante, a base de trabajo, esfuerzo, etcétera. Pero es como si ellos de la noche a la mañana dijeran, vamos a hacer un país, y se establecen, generan un país, luego las Naciones Unidas les dice, bueno, ya, son un país, aquí se delimita, pero de repente empiezan a crecer, nos empiezan a arrinconar a los chihuahuenses, al grado de que nos tienen a los chihuahuenses en un espacio muy delimitado, y de repente nos empiezan a bombardear. Y nos dicen, es que estamos buscando ahí a unos terroristas que encontramos en ese espacio, y empiezan a matarnos a más de 35,000, 38,000 personas, porque andan buscando ahí a unos terroristas, supuestamente, cuando en realidad, pues se quisieran quedar con todo este terreno. Hago esta referencia, es un poco cruel, pero creo que nos mete en nos sitúa en una perspectiva mucho más consciente de lo que está pasando allá. Y esto es lo que está pasando allá. O sea, un territorio que era originalmente palestino, llega a Israel, lo delimita la ONU, pero se empiezan a salir de esos límites, empiezan a crecer de más, al grado que arrinconan a una sociedad, y ahí arrinconados los empiezan a bombardear, les quitan el agua, les quitan el acceso a la comida, no dejan pasar nada de víveres, medicamentos, etcétera. Pues literalmente estas cosas del genocidio, yo no sé cuál sea la diferencia real con lo que sucedió en su momento con los nazis, ¿no? Pero si no actuamos hoy, si no hacemos algo, pues en 40 años vamos a voltear y vamos a decir, híjole, qué pena que yo viví en ese momento y no hice nada al respecto. Pero bueno, quería esta reflexión hacerla. Es importante porque las cosas siguen sucediendo, no pierde vigencia porque sigue habiendo muertos y es algo que tenemos que parar. Así que ojalá haya un Palestina libre, ojalá México reconozca a este país y paren este genocidio que está sucediendo. Muchísimas gracias por haberme escuchado el día de hoy. Yo soy Amir Anchondo, les deseo un excelente fin de semana y nos vemos el próximo jueves en punto de las 9 de la mañana para un programa más de Ideas Claras. Excelente fin de semana.